Transportes Albero. Distribución de gasóleos A, B y C a domicilio. Gasóleos Calefacción. Servicio para empresas y particulares. Carburantes de calidad al mejor precio. Sistemas de medición de última generación y perfectamente calibrados. Llámanos al 96 655 6001. Transportes... Descobreix tots els espais culturals de la Diputació d'Alacant des d'un mateix lloc. L'app Dipucultura i la nostra agenda cultural. Assabenta't dels esdeveniments que s'organitzen prop de tu, concerts, exposicions, xerrades, una infinitat de plans. Descarrega l'app, visita la web de l'agenda cultural i segueix-nos en xarxes socials. ¿Tu cabello necesita un respiro? Descubre el arte del cuidado capilar con el Japanese Hair Spa. Es una experiencia única que combina relajación, cuidado intensivo y bienestar. Consiste en una limpieza profunda, masaje relajante, hidratación intensiva con finalización personalizada. Un ritual con numerosos beneficios: hidratación profunda, reparación de daños, mejora de la salud del cuero cabelludo, cabello más lleno de vida y relajación total. Te esperamos en EIE Estilistas para que vivas una experiencia única. Reserva tu cita y dale a tu cabello el mimo que se merece. Servicios diarios a Valencia y completos a Nacional. Empresa reconocida en la zona por calidad y servicio. Transportes Cayetano Herrera en Onil para toda España. La Cooperativa Agrícola Virgen de la Salud os desea unas felices fiestas. Aceite de oliva virgen extra, nuestro preciado oli d'Onil, con más de 500 años de historia. Heladería Chambit, en Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de Onil, con el mejor helado artesano. Refréscate con nosotros con los mejores productos naturales y la mejor elaboración artesanal. Recuerda, en Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de Onil. Calidad, sabor, el buen helado artesano en Heladería Chambit. Si hasta ahí he llegado yo también. Ya, pero... ¿Ves? El día que los bancos cambiaron atención personalizada por una app, ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Vos contem els plans per a juny a la Comunitat Valenciana. Del 6 al 8 de juny comptarem amb 3 esdeveniments. Utiel brillarà en la 9ª edició d'Utiel 250 años a la luz de las velas. Una tradició iniciada per a demanar per les collites que inclou un mercat d'artesania, productes tradicionals i cellers. També gaudirem de la Fira Gastronòmica de la Tomaca del Perelló, que tindrà tastos, música, atraccions i, per descomptat, la millor tomaca. El Benicàssim Blues Festival omplirà els carrers de la localitat amb la millor música blues i masterclass, activitats infantils i exhibicions de ball. Des del 19 de maig fins al 22 de juny, Vinaròs ret homenatge a un dels seus grans tresors gastronòmics, el llagostí. I els restaurants locals ofereixen propostes per a tots els gustos amb receptes clàssiques i també creacions sorprenents. I del 26 al 29, Pego celebra Moros i Cristians, un espectacle de música i de color acompanyat de concerts, atraccions infantils i molt més. Perquè hi ha molt a gaudir. Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània. Moltíssimes gràcies a tots els que heu vingut, perquè gràcies a vosaltres estem un any darrere un altre fent la festa del llibre. Vosaltres sou la verdadera ànima d'aquesta festa, perquè sense vosaltres seria impossible haver-ho fet un any darrere un altre. Gràcies a tots. Es trobem estimant-se entre lletres sempre. Gràcies i benvenides.
Bona vesprada a tots. Vaig a presentar l'obra de Gioconda i anem a xerrar una estoneta, pero vaig a fer en castellà, no sé si m'entendreu, ¿vale? Entonces, primero que nada... Lo siento mucho, pero no hablo valenciano. Primero que nada, también agradecer a Carmina esta labor durante tantos años, ahora ya parece que va a ser el 30, y que, bueno, te has pasado los años trayendo autores, autoras de prestigio, que tanto nos han contado y con quienes seguimos urdiendo tramas, tendiendo puentes y amando letras, ¿vale? Que estos son los lemas que nos has traído todos estos años. Y bienvenida Gioconda Belli a nuestro pequeño rincón mediterráneo. Gracias. A nuestra comarca mediterránea, nuestra pequeña villa. Y bueno, voy a tener el honor de presentarte, espero que nos lo pasemos bien. Y bueno, y bienvenido también al público asistente, ¿vale? Porque seguramente ya la conocemos todos de algo, la hemos leído, la hemos visto, hemos sabido algo de lo que le ha pasado a lo largo de su vida. Y bueno, es posible que más que nada con vuestra y con nuestra presencia deseamos rendir un tributo de estima a Gioconda, un reconocimiento, porque seguramente también queremos saber, o sea, no solamente queremos reconocer, sino también queremos saber algo más de ti, para dar continuidad a lo que tu lectura, la lectura de tus libros ha significado para nosotros, ¿vale? Bueno, yo Loles, me llamo Loles, algunos ya me conocéis, no soy ni una experta filóloga, no soy una académica, no soy crítica literaria, solo soy una lectora, como creo que la mayoría de los que estamos aquí. Y bueno, pues descubrí la obra de Gioconda Belli gracias a una recomendación de mi prima Yusia, que está por aquí, ¿vale? Y que el primer libro que leí fue El país bajo mi piel. Bueno, cualquier reseña en internet nos dice, por ejemplo, como te iba contando, que El país bajo mi piel es un interesante testimonio de una mujer poeta, revolucionaria, en los años de la lucha contra la dictadura somocista. También nos dice El país bajo mi piel que es como el cruce de dos realidades paralelas, el amor y la guerra. Y en fin, entre todo ello, ya que hablamos de reseñas, yo pues tengo que explicar cuáles son tus obras, por lo menos mencionarlas y tus premios. Voy a hacerlo lo más rápido posible porque hay tanto que es imposible. Así es que vamos a ver. Poesía. Lo primero que hiciste que fue premiado fue Sobre la grama, que fue premio Mariano Fillaos de Gil de Poesía en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Sí. Y que, bueno, a lo mejor nos quiere explicar un poquito de qué va. Yo tengo aquí de qué va, pero a mí me gustaría un poquito de que nos lo explicaras. Digo rápidamente, sí, 4 cositas, ¿o quiere explicarlo ya? Todo me cuesta, rápidamente. ¿Cómo? No, ese libro fue súper importante, ese premio fue muy importante porque yo tenía como 21 años, 22 años, había escrito este libro de poesía, había escrito que había causado un escándalo tremendo en la sociedad nicaragüense, porque yo hablaba de mi cuerpo, hablaba de ser mujer, celebraba mi ser mujer, y eso se consideró una cosa escandalosa en los años 70. Entonces, que me dieran ese premio fue muy importante, porque pues, me elevó el nivel de, digamos, de prestigio. Fue como una bendición de los monstruos sagrados, les digo yo, de la literatura nicaragüense, que eran puros hombres famosos. Entonces eso me ayudó y además fue la primera vez en mi vida que leí poesía en un auditorio, en el Paraninfo de la universidad. Y nunca me olvidaré de la impresión que tuve de cuando iba leyendo lo que la gente iba reflejando en sus rostros. No había alguien que lloró. Dije yo, esto es poderoso, ¿no? Como que me percaté en ese momento del poder de la palabra, del poder evocador, del poder
sentimental, del poder emotivo de la palabra. Me sentí extremadamente responsable también por lo que estaba haciendo. Feliz, y también dije, wow, esto es algo que realmente hay que manejarlo con dulzura, con delicadeza y con la noción de lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, pues tenemos más poesía. La línea de fuego, que también fue premio Casa de las Américas de Poesía en 1978, Truenos y Arcoiris, Amor Insurrecto, en fin. A mí me llama la atención, por ejemplo, Mi íntima multitud, premio Poesía de Generación del 27, que son poemas sobre el amor, la patria, la pobreza, el poder del exilio. ¿Tienes algún recuerdo específico de...? Porque es el poder del exilio también, 2003. Bueno, ese libro me acuerdo muy bien cuando me llamaron para decirme que había ganado, porque me llamó Ángel González. Entonces ese poeta era un enorme poeta para mí, y oír su voz y decirme que había ganado ese premio fue como un abrazo, ¿no? Importante. Bueno, y tenemos, por ejemplo, no voy a decirlos todos, es imposible, porque vamos, pero no. Una mujer furiosamente piel, del 2020. También otra reflexión sobre el cuerpo femenino, ¿no? Buen título, ¿eh? Sí, no, esa es una antología que publicó la UNAM de México. Entonces ¿Le puso ese título? Yo puse el título. Es provocativo. Vale, y después tenemos las novelas. La primera fue La mujer habitada, que esta sí que fue premio Novela Política del Año de los libreros, bibliotecarios y editores de Alemania, en la Fundación Friedrich Ebert, en 1989. Premio Anna Segers, también en 1989. Es una novela, pues, vital también, ¿no? ¿Qué exploramos ahí? Esa novela fue extraordinariamente bien recibida, mucho más allá de lo que yo jamás me hubiera imaginado. Pero en esa novela yo escribí dos historias paralelas. Una historia de una mujer indígena que está luchando contra la conquista, básicamente, y una mujer contemporánea que empieza a involucrarse en una lucha contra una dictadura. Y esas dos mujeres, por un artificio mágico, porque la mujer indígena ya se ha convertido en naturaleza otra vez y ha entrado a convertirse en savia de un árbol de naranja y está observando a la otra mujer. Entonces hay todas las dudas de la mujer joven que quiere ser libre, que quiere ser muy independiente, pero que al mismo tiempo tiene todos esos frenos dentro. Entonces eso es cómo ella se va liberando de sus prejuicios y se va comprometiendo con la lucha de su país. Esa es La mujer habitada, y La mujer habitada, fíjense, salió en 1988 y fue mi primera novela y todavía hasta el día de hoy sigue siendo editada. Y es bien lindo para mí cuando llegan en las ferias del libro muchas veces las chicas con los libros viejitos de su mamá, que se los pasan de madre ahí. Eso es, bueno, ¿qué puede uno más que sentirse feliz, ¿no?, de haber podido hacer algo que ha durado, que ha significado tanto para muchas personas? Esa novela además me permitió ser escritora, porque vendió muchísimo, vendió más de 1 millón de libros apenas salió en Alemania. Entonces una de las cosas que me permitió fue la libertad económica para poder dedicarme a la literatura. Bueno, luego vino Sofía de los Presagios, Guaslala. Guaslala para mí ha significado mucho, porque, ¿sí?, vamos, para mí, para mi familia, de hecho. La búsqueda de la utopía, en la que creo que tú eres profundamente positiva, o sea, no cejarías nunca de buscar una utopía. No, porque yo creo que la utopía es el camino para llegar, el que cuenta. O sea, siempre estar en el camino de encontrar, no necesariamente una utopía como está concebida en esa perfección. Yo creo que lo que estamos buscando todos es la felicidad humana, ¿no? Y es como el paraíso terrenal, que está en otra novela mía que se llama El infinito en la palma de la mano, donde reivindico a Eva
que es la pobre mujer que ha cargado con la culpa de haber perdido el paraíso terrenal, como todas nosotros somos malas. Entonces, era importantísimo para mí recuperar la figura de Eva. Entonces, eso fue otra misión que me propuse cuando estaba escribiendo, hacer novelas donde la mujer tuviera la voz, porque yo pienso que las mujeres hemos sido partícipes de todo, de la historia, pero quienes han contado nuestras historias han sido los hombres. Hasta el siglo XIX la mujer entró a la literatura de una manera más contundente, con gente como la Virginia Woolf, por ejemplo, la Jane Austen, o sea, todas estas mujeres que al principio empezaron a escribir como hombres, ¿no? George Eliot. Entonces, estas mujeres abrieron el paso, pero era un paso que apenas uno puede leer a través de la historia, y hay mujeres escritoras, pero casi no se conocen, fueron muy... su ámbito de desarrollo literario fue muy pequeño. Entonces yo lo que quería era cómo se cuenta el mundo desde el ojo de una mujer, ¿no? Por eso uno de mis primeros libros de poesía se llama El ojo de la mujer, porque realmente el ojo de la mujer es el que yo quería incorporar en la historia de la literatura, contar el mundo desde el ojo de la mujer, ¿no? Muy bien, igual de la misma manera el pergamino de la seducción también rescatas a Juana de Castilla, Juana la Loca, y cuentas la historia de otra manera, y eso es un descubrimiento, para mí por lo menos fue un descubrimiento de la perspectiva, ¿no? Y para mí también. Sí, porque para mí también, miren, yo estudié, yo a los 14 años, mis papás me mandaron a España y me metieron en un colegio de monjas que quedaba en la calle Santa Isabel en Atocha. Y yo a los 14 años en ese colegio que era lúgubre, era una calle donde estaba la morgue. O sea, uno abría la puerta del colegio y salía la morgue. Convento de monjas de clausura, que era increíble ir a ver porque se abría una ventanita y aparecía la carita para recibir la comunión. Y la idea de que estaban encerradas para siempre me chocaba. Y entonces ese colegio, yo dije un día voy a escribir, un día no estaba pensando que iba a escribir, y dije voy a escribir sobre qué sentía yo en ese colegio. Y empecé a describir el colegio, y de repente me acordé que cuando yo llegué a España, mi mamá, que era tremenda, me llevó al Escorial a conocer, y en el Escorial habían retratos de Juana la Loca. Y entonces el guía que nos iba explicando las cosas nos contó que la Juana se había vuelto loca de amor y era una historia dramatiquísima. Y de repente en ese momento, ya años después, me acuerdo de ese momento en que él nos contó de la Juana la Loca, que por supuesto para mí que se hubiera vuelto loca de amor a los 14 años me pareció maravilloso. Entonces me puse a indagar sobre Juana. Empecé a leer historia y me quedé completamente fascinada con su personaje. Una de las princesas más cultas del Renacimiento. Su tutora fue Beatriz Galindo, la latina. Fue una mujer extraordinaria que tuvo 6 hijos en el tiempo que todas las mujeres se morían de parto, que duró hasta los casi 70 y tantos años encerrada en Tordesillas desde los 29 años por su padre y su marido. El amor tormentoso de Juana y Felipe, por muy tormentoso que fuera, fue un amor extraordinario. Entonces todo eso me pareció importante contarlo, ¿no? Contar y destruir esa idea de ella como una mujer loca. Bueno, después tenemos El país de las mujeres, en el 2010, El intenso calor de la luna, Las fiebres de la memoria, que
es genial. Hay una evolución ahí, literaria. Es más europeo al principio, por lo menos el libro. Sí. No sé cómo lo consigues. Bueno, supongo que metiéndote en la piel de los franceses y los ingleses, y fue un antepasado tuyo. Absolutamente. Pero es que es una historia increíble. Yo cuando crecí tenía 3 abuelas y no entendía, porque todo el mundo tiene 2, ¿verdad? Y yo tenía 3. Y resulta que es que mi papá había sido hijo de un romance de mi abuelo con una señora de Matagalpa, que es un pueblecito lindo en el norte de Nicaragua, y que entonces ella la escondieron, porque imagínense, eran los 1910 o algo así, la escondieron con unas tías, y entonces ella estuvo escondida todo el embarazo, y cuando nace el bebé, ella no sabe qué hacer con el bebé, y se corre de la casa, se va de la casa donde las tías la tenían escondida. Entonces las tías llaman por teléfono a la mamá del papá del niño, y la mamá del papá del niño le dice: yo me lo voy a traer a Managua. Yo vivía en Managua, y se lo llevan a Managua a mi papá y lo inscriben como hijo de su abuela y de su abuelo. Pero la mamá de verdad de mi papá, que yo la conocí después porque esa era mi tercera abuela, resulta que ella se llamaba Graciela Zapata Choisel de Pralan. Tenía ese apellido rimbombante. Y había toda la historia de este duque francés, que había sido el patriarca de esa familia, que había llegado a Nicaragua porque lo habían acusado de haber matado a su esposa, y que huyendo de la persecución de los franceses, él se había montado en un barco, habían cruzado el río San Juan de Nicaragua. Bueno, es muy larga la historia, pero tienen que leer el libro. Pero bueno, el asunto es que este hombre, resulta que lo acusan de haber matado a la esposa, y yo me meto a investigar, a ver si es verdad, cómo fue, y me pasó, y entonces escribí la novela, porque me pareció fantástico que él realmente se hizo el muerto y tuvo que rehacerse completamente, y esa idea de alguien que se reinventa me pareció tan actual, ¿no? Con la migración, ¿no? Porque toda la gente que migra de alguna manera se reinventa, ¿no? Tiene que reinventarse, y hay mucha gente que no sabemos qué hizo, de dónde salió, y esa idea yo lo libero de la culpa al ancestro, porque realmente estudiando todo lo que había, creo que él participó en el crimen de la esposa, pero no fue él el instigador ni el que, sino que él más bien ayudó a la amante, que era la que quería matar a la esposa. Bueno, pero la cosa es que esa fue otra novela que me obligó a trabajar mucho, a investigar mucho. Fui a París, a la biblioteca de París, encontré un montón de papeles. O sea, esa es parte de la más deliciosa, digamos, sector de la existencia de un escritor, que es la parte de la investigación. Porque uno aprende muchísimo. Yo aprendí muchísimo de Francia, de esa época de Francia, y también el ejercicio empático, que es fundamental cuando uno escribe, que es el ejercicio de ponerte en los pies de otra persona. Y en este caso fue bien un salto grande para mí, porque la novela está contada en primera persona masculina. O sea, y me preguntaban: ¿y por qué escribiste como un hombre? Le digo: las mujeres conocemos a los hombres mejor que lo que se conocen ellos mismos. Entonces para mí no fue nada difícil imaginarme a ese hombre pasando por todas esas peripecias, y más que yo también he tenido que vivir una vida bastante accidentada, y estuve en el exilio y me llamé de otra manera. O sea, realmente sí, hablaremos de eso también. El primer rey visigot, Ataulfo, Alquiseguirens, Sigérico, Valia, Toedoredo, Turismundo, Teodorico, Quesálico, Teudis y Teudiselo, que no deixaba cañadreta.
De Reis Visigots saps de més. D'educació financera, no tant. Aprèn amb el programa d'educació financera de la Fundació Caixa Ontinyent. Descobrís el valor incalculable de la nostra obra social. ¿Te falta espacio para almacenar toda la producción? ¿Te ha llegado material y no sabes dónde guardarlo? ¿Necesitas organización logística? Almacenajes y Manipulados Sánchez. Depósito y almacenamiento de toda clase de mercancías en Onil, Alicante. Almacenajes y Manipulados Sánchez. Restaurante Tiro de Pichón, especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón, el mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. En Talleres Juan La Huerta ponemos tu vehículo a punto para viajar con seguridad este verano. Todo tipo de reparaciones mecánicas, pre-ITV, sustitución de neumáticos, lunas y piezas originales, chapa y pintura. Pon tu vehículo a punto y disfruta del verano. En Albero ponemos a tu disposición nuestro nuevo servicio de almacenaje, adaptándonos completamente a tus necesidades con nuestras tarifas por palet y día. Añade metros a tu negocio sin ningún esfuerzo. Olvídate de gastos fijos, dispón de la mercancía cuando la necesites y deja atrás la falta de espacio. Además, puedes contar con nuestra flota de transporte con más de 40 años de experiencia por toda Europa. Llama al 96 556 4102 e infórmate. Albero, te ayudamos a crecer. Porque ya la última novela que has escrito, que me parece que querías hablar de ella y que creo que aquí han leído muchos, Un silencio lleno de murmullos, que es de 2024. ¿Quieres hablar ahora o quieres nos esperamos al final para...? Yo creo que vale la pena, ¿no? ¿Puedo hablar ahora? Claro que sí. Esta novela para mí fue bien importante porque yo escribí La mujer habitada, que es como el principio de una muchacha que tiene una gran ilusión de la revolución y vive un proceso de cambio, de transformación propio y ajeno. Luego escribí El país bajo mi piel, que te gustó a vos, que es mi historia de verdad. O sea, El país bajo mi piel es la historia, es una memoria de cómo viví yo mis años, unos años. No es toda mi vida, no es una autobiografía, sino que dicen que la memoria es como asomarse a la ventana de un trozo de vida de una persona. Entonces yo escribí sobre ese tiempo que estuve involucrada con el Frente Sandinista en Nicaragua, luchando contra una dictadura. Y esta novela, que fue mi manera de entender lo que había pasado en Nicaragua, porque en Nicaragua hemos pasado de una revolución triunfante, feliz, que participó muchísima gente en todo el mundo, ya sea con solidaridad, con apoyo. Aquí en España muchísima gente fue, y de repente se nos convierte en otra tiranía. Entonces, ¿cómo gestionar ese sentimiento que nos pasa a veces a muchas personas cuando apostamos por un sueño, por un hijo, por una carrera, por lo que sea, y de repente nos encontramos con una derrota, con la derrota de que eso no funcionó como nosotros pensamos que iba a funcionar? Entonces me ayudó mucho, y está en el libro, el mito de Sísifo, como lo cuenta Camus, donde él dice, bueno, que Sísifo está maldecido por Zeus por haber ayudado a Prometeo, y entonces Zeus lo obliga a subir una roca a una montaña, y cuando la roca ya está llegando a la cima, la roca se vuelve a caer, y ese es su castigo, ¿no? Su castigo es subir la roca y que se le caiga eternamente. Entonces llega un momento en que Sísifo decide, bueno, esta es la condición humana. Realmente todos, todo el tiempo, estamos subiendo rocas que se nos caen. Entonces yo lo voy a hacer como un desafío. Un desafío que Zeus me quería que yo
me sintiera mal y me entristeciera y no pudiera hacer esto, y yo lo voy a hacer con alegría, porque esa roca yo la voy a subir, aunque se vuelva a caer, yo la voy a subir. Entonces esa es la sensación que me quedó a mí después de escribir ese libro, porque yo necesitaba ese libro como persona para entenderme a mí misma. Y entonces ese momento de entender que yo soy una Sísifo fue muy importante, y que Nicaragua es el país de Sísifo, y muchos de nuestros países viven esas mismas angustias, sube la roca, baja la roca, y entonces cómo uno se sitúa como ser humano frente a esos retos del ser, ¿no? De nuestra existencia en el mundo. Entonces esa novela me resolvió eso, y después también yo quería hablar sobre la relación madre-hija, porque yo tengo 3 hijas. Bueno, una no cuenta ahorita porque ella no pasó lo que pasaron las otras 2. Digamos que era la más chiquita, que ya cuando ella nació ya todo estaba más o menos clarificado en mi vida. Pero las 2 primeras fueron, yo tuve mi primera hija a los 19 años y me casé a los 18, me aburrí del hombre con el que me casé en la luna de miel. Entonces, todavía aguanté, tuve una hija con él, tuve otra, pero estas 2 niñas, claro, cuando yo me meto a la revolución y tengo que irme al exilio, bueno, ellas pasaron muchos tragos amargos conmigo. Y entonces, como cuando uno habla de una revolución, habla de la gente que murió, de los héroes, pero ¿qué pasa con toda esa gente que se ve afectada por lo que pasa alrededor de ella? Entonces, como madre, yo quería reconocer esa parte, esa participación, pero también quería hablar de la madre, ¿no? Cómo hacer entender a una criatura cuál es tu motivación. Y para mí, pues mi motivación era el futuro, no el presente. Yo no pensaba en el presente que ellas estaban pasando, yo pensaba en el futuro que les íbamos a dejar, el país que le iba a dejar. Entonces todo eso está en ese libro, ¿no? En la relación de Penélope, que es la hija, con Valeria, y Penélope pues viene a España a hacerse cargo de las cosas de su madre, que se ha muerto, y le toca precisamente el confinamiento de la pandemia. Y eso fue perfecto como escritora, no había mejor. Porque claro, está sola en esta casa donde están todas las cosas de su madre, y entonces ella empieza a hacer como este trabajo de arqueología, de descubrir todas estas cosas, y poco a poco va descubriendo a la madre que ella no conocía, a la mujer. Porque muchas veces nosotros no conocemos a las madres, no conocemos a la mujer detrás de la madre, conocemos a la madre. Y las madres son mujeres y tienen cosas que no les contamos a las hijas. Yo sí les he contado todo. Por eso escribí en parte el país bajo mi piel también. Yo quería que ellas tuvieran de mi boca la historia. Sí, porque ahí hablas de ellas y cómo ellas te cuestionan y te preguntan, ¿no? Bueno, pues vamos a ver más obras que tengas ya fuera de la poesía y la novela. Pues ya El taller de las mariposas, que es un cuento infantil, El país bajo mi piel, Rebeliones y revelaciones, bueno, Luciérnagas, que Luciérnagas son una serie de ensayos breves, tengo entendido también. Son ensayos, sí. Y bueno, y por último, reconocimientos y premios y medallas. Bueno, es que hay tantos, que hay uno importante aquí, que es el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que fue otorgado por el Patrimonio Nacional de España y la Universidad de Salamanca en 2023, o sea que hace nada. Tenemos, bueno, hay fotos tuyas. No, al final no me he traído el PowerPoint para enseñar las fotos, pero estás ahí con la Reina Sofía.
Y en fin, pero fue tantos... muy lindo. Ese premio fue fantástico porque hay unos años en que se da en el Palacio, pero otros años se da en la Universidad de Salamanca. Y entonces a mí me tocó la Universidad de Salamanca en el Paraninfo. Y al principio yo estaba desilusionada porque me hacía ilusión ir al Palacio. Y además me quedaba cerca de mi casa. Pero realmente fue tan linda la experiencia de ir a Salamanca, porque, bueno, te tenés que quedar a dormir ese día. Entonces fuimos a caminar, mis 2 hijas mayores vinieron. Y qué lugar más hermoso es Salamanca, ¿no? Y además toda la historia. Y nos dieron el permiso de entrar a la biblioteca. Y tienen como una cámara, como un cuarto, ¿cómo se llama eso? Una bóveda con todos los textos más antiguos. Toqué el libro del Buen Amor, pero un original del libro del Buen Amor. O sea, una cosa que te quedas... Esa cosa es bien tierna para mí, de cómo los seres humanos vamos guardando, ¿no? Nos vamos guardando esa memoria, ese hacer, y eso creo yo que tiene la literatura, que es esa capacidad de vivir a través del tiempo, ¿no? Y que si todos nosotros no estaríamos aquí sin todos los libros que hemos leído, porque cada uno de nosotros lleva dentro todo eso que ha leído. Y eso que hemos leído viene a veces desde, no sé, desde Shakespeare, Esquilo, Aristófanes, no sé, y pensamos todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Y que sin embargo nos hablan. Y eso pienso yo que es una cosa extraordinaria de la naturaleza humana, que es que aunque pase el tiempo, todo lo que acumulamos es esa emoción, esa relación con las cosas, con la tristeza, con el amor, que no cambia. Lo que cambian son los espacios, la forma en que llegamos a las cosas, el bus, el avión, todo eso, pero que realmente la esencia de ser y todo lo que realmente es importante se va transmitiendo y va circulando, ¿no?, a través del tiempo. Optifer, tus ópticos optometristas en Bañeres de Mariola y Onil. Te ofrecemos gran variedad de lentes para darle a tu vista el cuidado que se merece. Estamos a la última en estaciones meteorológicas y prismáticos. Síguenos en redes. ¿Cuánto hace que no revisas tu vista? Pide ya tu cita por WhatsApp al 622-610-819. Optifer, viste tu vista. TVA pone a su disposición todos los medios técnicos y humanos para hacer que tu negocio crezca. Solo hace falta que tengas la idea. Del resto nos encargamos nosotros. Llega a más personas con la mejor plataforma para promocionarte en nuestra zona. Líderes de audiencia en la comarca. Menciones publicitarias, microespacios, patrocinio de programas, fiestas. Anúnciate con nosotros. Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida. Santa Pola Tabarca, en tan solo 10 minutos. Visite la isla de Tabarca, otra forma de disfrutar el mar.
nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes. Todo es nuevo en Joyería Sancho. Sí, todo es nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. ¿Nuevas instalaciones? Sí. Visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. Te estamos esperando, te están esperando. También compramos su oro viejo. Ya sabes, a los que Sancho fueron, a Sancho volvieron.